Y seguimos hablando del trabajo que hacen las asociaciones y fundaciones con el rol de pacientes con nuestra siguiente mesa, en la que nos van a acompañar María Dolores Martínez Donate, presidenta de FEDCO, que se va a sentar aquí ahora mismito a mi lado, y Juan Carlos Julián, director general de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, Alcer. Ya están aquí sentados, ya abre el plano. Bienvenidos de nuevo otra vez. Muchas gracias. Estáis escuchando atentamente, ¿verdad?, la fantástica labor que se hace en las asociaciones, por ejemplo, en el aspecto de psicología y otros muchos. Antes de entrar en materia, decirme brevemente, brevemente, sin titulares, pero brevemente, por qué tienen que existir las asociaciones y qué es lo que ofrecen las asociaciones y las fundaciones. Bueno, A los pacientes, ¿eh? Claro, lo hablaban en la mesa anterior, pero una de las funciones fundamentales de la asociación es saber que no se está solo, que hay personas como ellos que han pasado por la misma situación y que afrontan la vida de otra manera y que les pueden enseñar en ese primer momento, que como decían los profesionales de la psicología, pues es duro y parece que se quiebran todas las expectativas, ¿no? Loli. Yo ahora que los he escuchado, la verdad es que como paciente, Es verdad, porque no lo había dicho. Claro, me vienen muchos también. pensamientos hace 11 años ya, que sufrí un infarto casi fulminante. Entré en código cero, urgencia cero. Y entonces, pues me han venido los sentimientos que comentaba Rosa, de decir, una vez que ya ha pasado, lo primero, por supuesto, es decir, estoy en código cero, va a llegar un corazón rápido y se alargó demasiado tiempo, pero bueno, la recuperación. Y ya cuando estás en la habitación es cuando dices, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Yo hace 20 días estaba perfecta, luego viene el sentimiento de ira, de decir, vamos a ver, pero si yo llevaba una vida sana, hacía senderismo, comía saludable, no tenía ningún hábito tóxico, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí esto cuando sabemos que por el mundo hay personas malvadas que viven hasta los 90 años? Entonces el sentimiento de ira yo creo que fue uno de los que yo antes viví y luego, bueno, muchos más que fui superando, sobre todo gracias a la terapia psicológica y al resto de trasplantados. Fíjate, hablas de ira y estaba pensando en culpabilidad también, porque hay pacientes que igual teóricamente no han tenido hábitos tan saludables, pero de nada sirve la culpabilidad, ¿no? O sea, los pacientes, yo creo que al final cada uno gestiona su enfermedad y gestiona su vida como puede, y me está sintiendo Rosa, pero es cierto que la culpabilidad ya no sirve para nada, ¿no? Llega un punto que no tiene retorno y lo que hay que hacer es seguir adelante. Exacto. Como tú muy bien has dicho también, ¿no?, que fuiste pasando por el proceso, empezaste con la ira, yo me cuidaba, llevaba una vida normal y de repente, como a todos, a cualquiera nos puede cambiar la vida en un momento. Vamos a retomar y a hablar un poco de la información. La información es fundamental, lo hemos dicho también en el anterior bloque. Vosotros, ¿qué responsabilidad creéis que tenéis como entidad, como presidenta de una entidad de pacientes y tú también como director general, en ofrecer buena información? Por supuesto, intentamos dar una información veraz, recomendando pues páginas web o recomendando lugares específicos o información misma que nos ceden a nosotros nuestros especialistas, porque por desgracia hoy en día en Internet te encuentras muchísimas cosas. De hecho, a mí me dijeron cuando salí del hospital, no mires nada de Internet. Error, fue lo primero que hice al llegar a casa. Es inevitable. Y es lo que les sigo diciendo yo al resto de personas trasplantadas y lo siguen haciendo también. Entonces, pues eso, información veraz. Y luego el hecho de tener también contacto con los especialistas te ayuda muchas veces a poner en contacto tanto al paciente con el especialista para que entre los dos, cuando hay dudas que nosotros no podemos resolver, porque nosotros podemos ayudarles en unos aspectos, pero a nivel medicación ahí nosotros no podemos entrar. Entonces los pones en contacto de alguna manera para que así el paciente se quede mucho más tranquilo. Eso, lo que ha comentado Loli es un aspecto clave. O sea, el papel como organizaciones de pacientes tiene que ver con reforzar al profesional sanitario como fuente principal de la información, porque realmente es quien conoce mejor su caso. Evidentemente hay otras opciones, hay páginas que tienen información fiable y también es nuestro papel. Pero reforzar ese vínculo, y además en trasplante tenemos mucha suerte porque el vínculo con el profesional, con el especialista, es muy importante y en general con el sistema que tenemos en España,
favorece esa vinculación y hacer que tanto el paciente como el profesional puedan resolver sus dudas y con ello evitar buscar fuentes de información no seguras. El vínculo es muy importante. Me quedo con este aspecto que acabas de decir, que tenéis una relación muy estrecha. Ujú. En unos sitios más que en otros, me refiero. Cada hospital tiene su Siempre. protocolo, me Sí, imagino sí. que Juan Carlos lo sabrá también. Entonces, hay hospitales que el departamento de cardiología, en mi caso, tiene una relación más estrecha con los pacientes y en otras ciudades no es tanto. Y en unos hospitales se involucran más haciendo talleres con las asociaciones de pacientes y otros menos. Pero bueno, intentamos muchas veces. Avanzamos. Exacto, ¿no? avanzamos Hay que poquito a pensar poquito. siempre que hay que avanzar para mejor. Como esta jornada es de SLPT, habéis escuchado antes también la introducción que ha hecho la doctora. Vosotros como entidades, como asociaciones, ya tenéis también información de calidad, fiable, por supuesto. Por eso estáis aquí como fantásticos ponentes. ¿Qué creéis que le podéis ofrecer desde vuestro punto de vista, o sea, como asociación, a personas con SLPT? A pacientes o futuros pacientes de SLPT. Pues fíjate, lo importante que puede ser la información veraz, como ha comentado Rebeca. En este síndrome es fundamental dos picos, que también es muy importante lo que han comentado Álvaro y Rosa. El pico es el primer año, que es precisamente cuando las expectativas del paciente están más altas, porque recordamos que el trasplante normalmente es un motivo de ilusión para el paciente. Entonces, si después de ese trasplante en el primer año, cuando estás en esa situación, tienes la mala noticia de que tienes otro problema diferente añadido al que tienes y con el que no contabas, bueno, pues puedes sufrir una serie de problemas, pero conocerlo hace que podamos prevenir esa situación. Claro. Y luego otro de los picos es cuando precisamente pasa lo contrario. Entre 5 o 10 años, cuando ya la persona que después del trasplante parece que lo tiene todo controlado, parece que todo está bien y vuelve a tener o vuelve a estar la posibilidad de esa situación. Conocerlo y conocerlo de los profesionales sanitarios nos puede ayudar a prevenir esas situaciones y con ello prevenir trastornos, por ejemplo, emocionales, que pueden ayudar a que las cosas vayan mucho peor. Prevenir, incluso detectarlos lo antes posible, ¿no? Quiero decir, al final, por diferentes experiencias o cosas que te van relatando los pacientes cuando llegan, o igual con los profesionales que trabajan en las propias asociaciones, detectar cuanto antes para derivarlos a los profesionales sanitarios correspondientes para poder llegar lo antes posible a un diagnóstico o posible diagnóstico que no tiene por qué ser. Loli, ¿cómo es tu experiencia? Primero, es que es muy interesante, claro, tú eres paciente también. Tu experiencia como paciente y ahora como presidenta de una entidad de pacientes. Pues ¿y qué idea tenías es un poco tú? contradictorio. Perdóname, Loli, ¿qué idea tenías tú de las asociaciones antes de ser paciente? ¿Si ha variado o no? Y sé sincera, por favor. Por un lado, es bueno y es malo, porque ahora tengo mucha información que no tienen otras personas trasplantadas. Entonces, El poder de la eso lo que información, provoca sí. es tener más miedos. Yo veo otras personas recién trasplantadas que al cabo de 10 años son felices, y entonces yo pienso, madre mía, yo sé todos los efectos secundarios que va a tener la medicación, y así pasa con muchas cosas. Entonces, el hecho de estar sobreinformado a veces no es bueno. De hecho, no hace mucho tuve que tener, bueno, tenemos una psicóloga en la asociación y le dije, creo que necesito unas sesiones porque me está dando un bajón. Eso por un lado. Y luego, como presidenta te refieres. Sí, sí. Pues es el otro punto de vista totalmente contrario. Ahora estoy haciendo un poco, ayudando un poco a los que me ayudaron a mí en su momento. Yo no sé si yo me encuentro un día en una habitación, mejorando, por supuesto, y dices, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Voy a poder trabajar, voy a poder viajar, ¿cómo va a ser mi vida social? ¿Cómo va a ser mi vida familiar? Y entonces, el día que conoces, en mi caso, entrar a una habitación, es una terapia de presencia que se suele realizar. Normalmente todas las asociaciones hacen visitas hospitalarias. Entonces, el día que entraron a la habitación 3 personas trasplantadas y yo me quedé mirándola y dije, pero si están bien. Pues claro, yo decía... No se les nota nada. Eso no, es además ¿no? es claro, es el Sí. problema de la discapacidad orgánica, Sí. que es algo que no se ve, no llevamos Los escrito síntomas aquí, invisibles, estamos trasplantados de corazón, o bueno, riñón.
Entonces, ahora digamos que devuelvo un poco todo lo que han hecho por mí. Estoy orgulloso de realizar este trabajo y es lo que realizan en realidad todas las asociaciones, porque todas las personas son voluntarias. Devuelven un poco a la sociedad la ayuda que ellos han recibido de diferentes maneras. Tenemos psicólogos, hacemos talleres, terapias de apoyo, grupos entre nosotros que nos ayudamos continuamente. No sé si es esto a lo que te refieres. Sí, sí. Pues todo eso que... Quería saber eso, el cambio que habías tenido de la percepción de llegar a una asociación antes de ser paciente, siendo paciente y después como presidenta. O sea, porque son roles muy diferentes, ¿eh? Claro, sobre todo... Tú has ido pasando, son muy diferentes. ¿Sí? Es complicado, ya te digo, porque a veces me comentan otros trasplantados cosas que les está ocurriendo y digo, esto yo más o menos conozco un poco por dónde va. Por ejemplo, alguien que te cuente que está empezando a tener una insuficiencia respiratoria. Claro, por ese lado tienes más empatía y más conocimiento porque lo has vivido. Tienes más información, tienes más empatía, has pasado por eso, ya son 11 años de trasplante y conoces mucho los síntomas, y entonces les puedes ayudar en ese aspecto. Pero vamos, yo casi prefería el rol de paciente, que no me involucro en nada. Ahora es la responsabilidad. Sí. También. Juan Carlos, ¿en qué estáis trabajando las asociaciones de pacientes para mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas? Bueno, ahora tenemos un trabajo muy importante y cada vez se desarrolla más en las organizaciones de pacientes, que es crear nuestra propia evidencia sobre la calidad de vida. Es decir, analizar cuál es la perspectiva de las personas que están en esa situación de una manera científica. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos profesionales del ámbito psicosocial, no olvidemos que también tenemos profesionales del trabajo social que son muy importantes para nuestras entidades, y podemos crear evidencia que nos ayude a bueno, pues, por ejemplo, promover estilos de afrontamiento adecuados que mejoren esa calidad de vida, que mejoren el bienestar, evitando lo que han dicho nuestros compañeros anteriormente, evitando que se quede anclado, que el paciente o la persona se quede anclado en un proceso de la aceptación y con ello bueno, pues, aumenten los problemas en el ámbito psicosocial. Claro. Estaba pensando también que hay que innovar, o sea, no podéis quedaros tampoco, ¿no? Las asociaciones de pacientes tenéis como los propios pacientes, no tiene nada que ver un paciente de hace 20 años con un paciente de ahora. Está mucho más informado, en algunos casos igual desinformado, pero más informado, es un paciente más activo, se implica más en la gestión de su enfermedad, un paciente bien informado tiene más adherencia también a los tratamientos, vosotros lo comprobaréis también en los hospitales. Entonces también tenéis que ir, ¿no?, adaptándoos a las nuevas necesidades de los pacientes, de los tiempos, y por supuesto me parece muy interesante también, ¿no?, ver hasta dónde medir para actuar y para qué camino seguir y qué proyectos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Me parece, te voy a cortar un segundo, me parece muy interesante lo que has dicho sobre la adherencia del tratamiento. Bueno, muchas de las personas trasplantadas es gente mayor que entran a una consulta y no comprenden todo lo que les está diciendo el profesional. Entonces, luego vienen a las asociaciones realmente a que les expliques muchos aspectos porque tienen dudas. Por supuesto, nosotros le puedes comentar cosas de cómo tomar la medicación, cosas que, sobre todo lo que habíamos comentado, no meterse en el tema médico, que sí, esa es su parcela. Pero sí que hay otros aspectos que podemos ayudar. A nosotros nos llegan muchos trasplantados que les da vergüenza comentar cosas al especialista y nos preguntan a nosotros si hemos retomado, que lo había dicho Rosa, la actividad sexual y cómo nos tomamos las pastillas, si viajamos, si no viajamos, unas preguntas que no les da vergüenza en muchos aspectos comentárselo al propio especialista. Entonces, pues eso es otra de nuestras labores y eso significa que el paciente, cuanto más información también tiene, cuanto más le expliques las cosas, mejor, ¿no?, él va a tomar la medicación sabiendo los problemas que tiene con más regularidad. Porque nuestro problema es ese, que nosotros tomamos una medicación de por vida. Gestionarlo mejor. La comunicación médico-paciente daría para mucho también, pero no vamos a entrar en eso. Pero es verdad que vuestra labor también es fundamental en ese aspecto. No solo ya porque no entiendan lo que les digan, sino que hay veces que no tienen incluso la confianza, ¿no?, de tratar diferentes aspectos. Antes hablamos de sexualidad, por ejemplo, y de otros muchos también. También a esta mesa maravillosa que hemos tenido del rol de las asociaciones de pacientes, os voy a pedir que me deis un titular.
Un último mensaje para las personas que están siguiendo el evento. Un resumen, a modo resumen, lo que queráis. ¿Quién empieza? Juan Carlos. Bueno, me atrevo. Vale. No, las organizaciones de pacientes fundamentalmente lo que ayudan es a saber vivir con una situación estresante y complicada como es una enfermedad crónica. Y a saber aceptar las situaciones que pueden venir venidas, ¿no? O como es el ETP que estamos hablando. Pero fundamentalmente es lo que hablaba, ¿no? Saber vivir con una enfermedad crónica. Que es mucho, ¿eh? Saber vivir con una enfermedad crónica. Loli. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, y yo como titular diría que, para empezar, no hay mejor terapia para una persona trasplantada que ver a otra persona trasplantada. Y luego, por supuesto, inversión en investigación, porque cuando ves este tipo de terapia celular que se está desarrollando, en este caso para esta enfermedad, la verdad es que te da una alegría enorme de saber que todas nuestras complicaciones poco a poco van a encontrar una solución. Ya es bastante difícil pasar por una segunda oportunidad en la que pensabas que con la que pensabas que no contabas, como para encima las complicaciones que vienen después. Es evidente, sin investigación no llegan nuevos tratamientos y sin nuevos tratamientos los pacientes no pueden salir adelante en muchos casos. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer también conversar con Loli y con Juan Carlos.